Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los misterios y las novedades del mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a abordar un tema que ha estado resonando con fuerza en los últimos tiempos, una declaración que ha puesto a todos a hablar y a especular. Estamos hablando de la relación, o más bien de las declaraciones sobre la relación, entre dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento turco y que por supuesto, han conquistado corazones a nivel internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Y la frase que vamos a diseccionar hoy es nada menos que, es mi línea roja, nadie se meta. ¿Quién dijo esto? ¿A qué se refiere exactamente? Y lo más importante, ¿qué implica para la fascinante dinámica entre estos dos actores? Si quieren saberlo todo, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone muy, pero que muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Sabemos que cuando dos estrellas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir coinciden en un proyecto, la química en pantalla es solo el principio de la historia. Sus seguidores, y seamos sinceros, somos muchos, soñaron con que esa chispa trascendiera las cámaras. Y sí, durante un tiempo los rumores de una relación florecieron, alimentados por miradas cómplices, interacciones en redes sociales y esa innegable atracción que exudaban. Fueron épocas de especulaciones, de análisis de cada fotografía, de cada comentario. Y aunque en su momento no hubo confirmaciones explícitas, la conexión era palpable, ¿verdad? La serie Erkencikus se convirtió en el epicentro de esta fantasía para muchos, y verlos juntos en pantalla era un regalo. Pero la vida de las celebridades es un torbellino constante de apariciones públicas, declaraciones, y a veces, también, de silencios estratégicos. Con el tiempo, las trayectorias individuales de Can y Demet han seguido caminos diferentes. Ambos han continuado cosechando éxitos, participando en nuevos proyectos que demuestran su talento y versatilidad. Sin embargo, la sombra de su pasada conexión, o de lo que muchos interpretaron como tal, parece persistir. Y es aquí donde entra en juego la misteriosa frase que nos ocupa, es mi línea roja, nadie se meta. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién lanzó esta contundente declaración? La respuesta, queridos amigos, nos lleva directamente a Can Yaman. Sí, el carismático y apuesto actor, conocido por su imponente presencia escénica y su magnetismo innegable, fue quien pronunció estas palabras en el contexto de las persistentes preguntas y especulaciones sobre su vida personal, y en particular, sobre su pasado con Demet Özdemir. Imaginemos la escena. Can Yaman, en medio de una entrevista, o quizás respondiendo a la insistencia de la prensa, se enfrenta a las preguntas recurrentes sobre Demet. Después de todo, para muchos fans, ellos dos son una pareja icónica, una dupla que marcó un antes y un después. Y ante la presión, ante la invasión de lo que él considera su espacio privado, Can decide poner un límite. Un límite claro, firme y sin ambigüedades. Es mi línea roja, nadie se meta. ¿Qué significa esta frase en el contexto de su relación con Demet Özdemir? Pues bien, podemos interpretarla de varias maneras, todas ellas apuntando a la misma dirección: la protección de su esfera privada y, quizás, la protección de la imagen de Demet. En primer lugar, cuando alguien declara algo como mi línea roja, está estableciendo un límite inviolable. Es una señal inequívoca de que hay ciertos temas o ciertas interacciones que no está dispuesto a tolerar. En este caso específico, la línea roja hace referencia directa a cualquier intento de intromisión o especulación sobre su vínculo pasado o presente con Demet Özdemir. Can Yaman está diciendo de manera muy elocuente que su relación con ella, o el tema de su relación, es algo que le pertenece a él y a ella, y que no está abierto al escrutinio público o a la opinión de terceros. Consideremos la presión mediática que enfrentan figuras públicas de su calibre. Cada movimiento, cada foto, cada comentario es analizado al milímetro. Y cuando hay una conexión tan fuerte y querida por el público como la que existía entre Can y Demet, las especulaciones se multiplican. Es fácil que los medios y por extensión los fans traspasen los límites del respeto a la privacidad. Can, al decir nadie se meta, está buscando reafirmar su derecho a la privacidad y a definir él mismo los términos de su relación con Demet, independientemente de lo que el público o la prensa deseen. Además, esta declaración también puede interpretarse como un acto de protección hacia Demet. Si Can percibe que las constantes preguntas y las especulaciones están incomodando o afectando a Demet, o a la forma en que ella es percibida, entonces su intervención se ceó.
Vierte en un escudo. Es una manera de decir, ella es importante para mí, y su tranquilidad y su reputación también lo son. Dejen de especular sobre algo que ya no es asunto de nadie más que nuestro. Es crucial recordar que a pesar de la química que compartieron en pantalla y los rumores que los rodearon, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron oficialmente una relación romántica duradera. Hubo indicios, hubo rumores, y la esperanza de muchos de que fuera algo más allá de la ficción. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales. Demet ha tenido otras relaciones, al igual que Can. Pero la memoria de su conexión en Erkencikus es tan fuerte, que la gente tiende a volver a ese punto. Por eso, la declaración de Can es tan significativa. No es una negación tajante de que algo pudo haber existido, sino una afirmación de que el presente es diferente y que las especulaciones sobre el pasado son un tema cerrado para él, un territorio que no quiere que sea invadido. Es mi línea roja implica que cualquier intento de cruzarla será enfrentado con firmeza. Y nadie se meta, es la advertencia final. Piensen en la cantidad de veces que se ha intentado vincular a Can Yaman con Demet Özdemir, incluso cuando ambos han estado en relaciones con otras personas. Es una dinámica común en el mundo del espectáculo, pero Can parece haber llegado a un punto en el que está cansado de ella. Y su manera de expresarlo es directa y poderosa. ¿Podría esta declaración ser una forma de cerrar definitivamente ese capítulo, no solo para él, sino para el público? Es muy probable. Al marcar su línea roja, Can está intentando redirigir la atención hacia su carrera, hacia sus proyectos actuales, y hacia su presente, en lugar de permitir que el pasado siga siendo un tema constante de conversación y análisis. Y es aquí donde entra nuestro rol como seguidores y observadores. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de nuestras estrellas favoritas, también debemos ser conscientes de los límites y del respeto a la privacidad. La declaración de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre hasta dónde llega nuestro derecho a opinar y a especular sobre la vida personal de las celebridades. Imaginemos cómo se sentiría Demet al escuchar esto. Probablemente sentiría alivio. Saber que alguien tan importante en su pasado, y que aún tiene tanto peso en la conversación pública sobre ella, está poniendo un freno a las invasiones de la privacidad, debe ser reconfortante. Aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos, es probable que todavía exista un respeto mutuo entre ellos, y que esta declaración sea una manifestación de esa consideración. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que Can Yaman, a pesar de su imagen pública a veces tan abierta y carismática, tiene límites muy claros cuando se trata de su vida privada y de las personas que le importan. Segundo, que la conexión entre él y Demet Özdemir, aunque significativa para muchos fans, es un tema que él considera cerrado y no negociable para la intervención externa. Tercero, que esta declaración es un llamado a la madurez y al respeto por parte de la prensa y del público. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, existen personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y su derecho a la intimidad. La frase "es mi línea roja, nadie se meta" no es solo una frase, es un statement de principios. Es una forma de decir, he compartido mi arte con ustedes, he compartido momentos de mi vida hasta donde me he sentido cómodo, pero hay territorios que son sagrados, y este es uno de ellos. Y para nosotros como audiencia, el desafío está en honrar esa línea. En disfrutar de su trabajo, en aplaudir sus éxitos, pero en abstenernos de cruzar esos límites personales que ellos mismos han trazado. La fascinación por las celebridades no debería convertirse en una invasión. Así que la próxima vez que escuchen hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, recordemos las palabras de él. Es mi línea roja, nadie se meta. Es un mensaje potente que nos invita a la reflexión y al respeto. Y sinceramente creo que es un paso importante hacia una relación más saludable entre las estrellas y su público. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante desentrañar el significado detrás de esa enigmática frase de Can Yaman. Hemos visto cómo una declaración aparentemente simple puede tener profundas implicaciones sobre la privacidad, el respeto y la dinámica entre celebridades y su público. En resumen, la frase "es mi línea roja, nadie se meta", pronunciada por Can Yaman, es un claro mensaje de que su conexión pasada con Demet Özdemir es un tema privado que no está abierto a la especulación pública. Es un acto de protección de su intimidad y posiblemente de la de Demet, y un llamado a la prensa y a los fans a respetar esos límites. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo.
Disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre esta declaración. ¿Creen que es justificable? ¿Hasta dónde creen que llega el derecho del público a especular sobre la vida de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también aman este tipo de contenido, y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima y gracias por estar siempre ahí.